Buen día a todos y todas. Gracias por sumarse a este encuentro, que es para nosotros desde el INAP un encuentro especial porque reúne a dos de nuestras líneas de trabajo, del trabajo que se hace en dos de las áreas del INAP. Por Buen un día lado, a la todos y Dirección de todas. Capacitación Federal, Gracias que está a por cargo del sumarse Plan a Federal, este encuentro, que que es provee, brinda capacitación a trabajadores y trabajadoras de provincias y de municipios en articulación con el Consejo Federal de la Función Pública. Y por otro lado, nuestra Dirección de Investigación y Publicaciones, la DIGESIP, que desarrolla como una de sus líneas de trabajo un seminario sobre saberes de Estado. Y además porque tenemos la participación de representantes de provincias que están liderando de alguna manera procesos de transformación, de institucionalización de experiencias de capacitación. Así que por eso es un encuentro especial, ¿no? Por esta, es un esfuerzo virtuoso de articulación entre nuestras líneas de trabajo propias y con las provincias. Este encuentro, cuyo título es Capacitar en un país federal, justamente busca recuperar, como decía, nuestro interés, por un lado, por colaborar desde el Estado Nacional en estas sinergias que establecemos en el marco del Plan Federal de Capacitación, con la forma en que las jurisdicciones provinciales llevan adelante experiencias de capacitación, en algunos casos de más larga data, en algunos casos en formación, pero donde hay procesos, procedimientos, participaciones y saberes eh, muy valiosos que es importante poder poner en circulación, ¿no? Y este espacio de alguna manera busca contribuir también con eso. Pero además porque desde el trabajo que hacemos en la DIGESIP, también hay un esfuerzo importante por recuperar los saberes de Estado, los saberes prácticos del Estado y la forma en que esos saberes pueden contribuir, no solo a conocer cómo es el trabajo estatal desde adentro, sino también brindar pistas, alguna información que ayude a mejorar los procesos de institucionalización de la capacitación. Así que, bueno, como ven, son esfuerzos, son, perdón, objetivos ambiciosos, pero que bueno, van con este tipo de actividades, van en una senda de mucha productividad. Destaco también entonces que en el encuentro van a participar un investigador del INAP, Dante Sábato, y tres representantes, decía, de tres provincias que tienen estas experiencias más largas o más jóvenes, pero muy valiosas todas sobre cómo llevar adelante la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Nicolás Bohemo, de Tierra del Fuego, Karina Moral, de Neuquén, y Luis Marchetti, de Tucumán. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, y hecha esta pequeña presentación, le doy la palabra a a Pablo Nemiña, el director justamente de nuestro área de investigación y publicaciones. Gracias. Muchas gracias, Vilma. Buenos días a todas y todos. Para nosotros es un gran gusto este seminario por varios motivos. En primer lugar, este seminario se trata de la articulación de dos ciclos de actividades, dos ciclos de seminarios, valga la redundancia, el que desarrolla la Dirección de Capacitación Federal, Pensando un País Federal, y el que desarrollamos nosotros desde la Dirección de Investigaciones, que es Saberes de Estado. Esto de por sí para mí es muy destacable porque muestra objetivamente y concretamente un espíritu y una disposición a articular al interior del INAP entre actividades, proyectos e iniciativas que permiten potenciar y permiten alcanzar sinergias, ¿sí? En especial en este cruce, en este cruce de saberes y diálogos.
El ciclo Saberes de Estado está centrado en hacer una reflexión sistemática, plantear una reflexión sistemática sobre qué implica investigar en y sobre la administración pública, desde la administración pública. Y en ese sentido nos planteamos, la investigación de Dante Sábato se pensó una reflexión en términos de qué implica eso, implica la capacitación, qué implica hacer capacitación desde las provincias, con un enfoque netamente federal. Conocemos el trabajo del INAP, una institución de casi 50 años. Bueno, algunas instituciones son casi tan cincuentenarias como el INAP, como es el IPAP de Tucumán, pero otras son más jóvenes, otras están en proceso. Así que lo que nos propusimos fue hacer una reflexión sobre cómo se organiza la capacitación en las jurisdicciones provinciales y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y por supuesto, por las características del trabajo, se trataba de un trabajo que implicaba tanto una reflexión relevante en términos del trabajo que hacemos en la Dirección de Investigación, como para el ciclo Plan Federal. Así que lo primero que quiero hacer es destacar y agradecerle públicamente a Valeria Chorny, directora de Capacitación Federal, la disposición que tuvo desde un primer momento a articular, a impulsar, a potenciar el diálogo entre áreas. Este encuentro es otro hito de tantos que ha habido y espero que vaya habiendo en el futuro de articulación entre ambas áreas y, por supuesto, por extensión a Vilma Paura como directora nacional, en la cual estamos nucleadas ambas direcciones. El QINAP que estamos presentando, entonces, les decía, es uno de los tantos documentos que generamos desde la Dirección de Investigaciones. Todas las publicaciones del INAP pueden conseguirse y consultarse de manera libre en el portal de publicaciones, que es publicaciones.inap.gov.ar. En un ratito vamos a colgar en el chat de YouTube el link para acceder al QINAP en cuestión que presentamos hoy, que es una reflexión entonces sobre las formas institucionales que asume la capacitación en las diferentes jurisdicciones provinciales. Sin más preámbulos, entonces nuevamente, y agradeciéndole nuevamente a Valeria, a Vilma y a los comentaristas, Karina, Luis y Nicolás, le doy la palabra a Dante, a nuestro expositor del día de hoy. Gracias. Muchas gracias a todas, a todos, a Pablo y a Vilma por la presentación, y en general a Valeria y al área de Capacitación Federal por el apoyo y los comentarios en el trabajo que voy a presentar. Voy a pasar a presentar pantalla para poder dar inicio a la presentación. Bueno, el trabajo que voy a presentar es un QINAP, se publicó en la serie de cuadernos del INAP y el título es Capacitar en un país federal, análisis comparado de los organismos responsables de la capacitación pública en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este trabajo, como comentaba previamente Pablo, el objetivo fue pensar las formas organizacionales e institucionales que toma la capacitación en las 24 jurisdicciones del nivel provincial y la Ciudad Autónoma en la Argentina. Y lo que me encontré cuando comenzaba a hacer el trabajo, que tenía este objetivo de presentar una imagen actualizada de la capacitación en este nivel, es la ausencia de otro tipo de trabajo de este estilo en los últimos años que tuvieran una síntesis actualizada de esta información. Es muy importante para el Estado, para un Estado federal como en la Argentina, poder conocer las realidades divergentes con sus características específicas que hay en las 24 jurisdicciones. Y en la capacitación pública, hablamos del Estado, pero en realidad se trata de los estados, de 24 administraciones públicas, además de la Administración Pública Nacional. Y en ese sentido, la capacitación pública es un factor fundamental para entender el funcionamiento de esas administraciones. El objetivo que nos propusimos en el trabajo es describir, sistematizar y comparar las formas organizativas que adopta la capacitación de agentes públicos en las 24 jurisdicciones. Esta cuestión de la sistematización es fundamental en el sentido del carácter exploratorio del trabajo, presentar una primera imagen que después nos permita profundizar, avanzar en mayores detalles, pero en primer lugar es importante tener la información.
Y eso nos lleva directamente a una dimensión comparativa, que es el enfoque que se le va a dar al trabajo. En este sentido, fue importante distinguir cuáles son esas organizaciones que se van a analizar. Yo me refiero a organismos rectores de la capacitación. Y esto me implica dos definiciones primeras. Uno, a qué voy con organismo rector, y dos, a qué voy con capacitación. El organismo rector es el ente que se ocupa, de acuerdo a la normativa, a las leyes provinciales, a los decretos que rigen los recursos humanos y el empleo público en cada provincia, de proveer la capacitación. Pero no siempre se trata ni del único organismo que realiza algún tipo de formación, de actividad de capacitación en la provincia, ni de necesariamente la principal función o la única función de esa institución. Muchas veces la capacitación es una función de carácter secundario en una institución que tiene otra serie de funciones, de tareas que cumple la administración pública. En el mismo sentido, hablamos de capacitación pública y nos referimos en este sentido a la formación de las empleadas y los empleados de la administración pública, pero también se dan otros tipos de capacitaciones. En particular, varias provincias tienen organismos dedicados a la capacitación de la alta dirigencia pública, o a la capacitación laboral para algunos sectores sociales específicos, en particular capacitación laboral para la juventud. En este caso nos dirigimos directamente a la capacitación de las empleadas y los empleados públicos. Una de las ideas que tenía al comienzo de este trabajo parte de esta cita de Oslak que tengo acá, que es un artículo suyo de 1997, donde habla de esta renovada actividad en el campo de la administración pública en el ámbito provincial. Han pasado 25 años de esta cita y una pregunta que guiaba el trabajo, que orientaba la presentación y la investigación previa, es, bueno, ¿qué ocurrió en este cuarto de siglo con esa renovada actividad? Voy a adelantar un poco al final, que es que esa actividad continúa siendo renovada. Se han dado procesos muy interesantes en estos últimos años que hoy cuajan en la imagen que vamos a dar. El trabajo no tiene una perspectiva histórica, si bien en algunos casos se hizo una pequeña reconstrucción cuando se pudo obtener la información de las historias, las evoluciones de los organismos, sino una mirada sincrónica, centrada en el presente a nivel transversal. Cuando decía que hay pocos trabajos previos, bueno, quiero citar, sin embargo, algunas de las cosas que sí se investigan en términos de capacitación pública y de capacitación federal. En particular, hay muchas investigaciones sobre el INAP, tengo algunas citadas en la presentación, y por otra parte, muchos trabajos sobre empleo público provincial. Pero en general estas dos perspectivas, la de la capacitación tiende a orientarse en el Estado nacional o en el sector público nacional, y el empleo público provincial tiende a centrarse en la gestión de los recursos humanos o en otros enfoques de ese estilo, y no específicamente en el caso de la capacitación. Hay una mirada que podríamos pensar como INAP-céntrica, INAP-centrista, que mira desde arriba hacia abajo, que no es la única forma ni la que queremos proponer en este trabajo para pensar un país federal, sino pensar a nivel horizontal, a nivel de coordinación y de cómo funcionan las distintas realidades. Algunos casos que sí se han estudiado son los institutos provinciales de administración pública, en particular en la provincia de Buenos Aires y de Jujuy. En los antecedentes recabamos varios trabajos muy interesantes. Quiero citar en particular el de Nieto de 2020, que realiza un estudio comparativo entre los IPAP de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza y de Chaco. Pero a partir de esto yo pensaba también, no en todas las provincias hay un instituto provincial de administración pública. Las realidades institucionales muchas veces son muy distintas, no necesariamente peores ni mejores, simplemente distintas. ¿De qué se trata esas diferencias? Es una de las preguntas que guiaba esto. Por último, quiero citar el QUINAP de Alejandro Enrique, que se publicó este año, que lo pueden ver en el sitio de publicaciones del INAP, que también estudia la capacitación desde la normativa, también con un enfoque federal. Bueno, quiero empezar con la presentación de los organismos. Este es el listado actualizado en la última actualización que podemos recabar de los 24 entes rectores de la capacitación pública en cada una de las jurisdicciones correspondientes. Están seleccionados en dos colores, en celeste los que tienen una forma de instituto o de centro en un caso de centro de innovación y capacitación en el caso de Catamarca, y en celeste, en blanco, perdón, los que se tratan de direcciones, programas, secretarías, subsecretarías, otros entes que en realidad en general pertenecen a la administración centralizada de las provincias.
el enfoque de esta comparación en general es en términos organizacionales, y esa es una de las variables que voy a ir viendo. Como se ve, hay muchos de los institutos que llevan el nombre IPAP. El Instituto Provincial de la Administración Pública de determinada provincia, pero de nuevo, esta realidad que por ahí es con la que yo entraba a la investigación originalmente cuando comenzaba la primera exploración, lo que se percibe es, hay una realidad muy diferente en muchas de las provincias, incluso otros institutos que llevan otros nombres y que tienen otras historias, institutos que han tenido evoluciones particulares. Em, para esto quiero dar algunos datos particulares. Ahí va. Que son los siguientes. En primer lugar, con respecto a esta cuestión de la forma específica de la organización. En 11 casos se trata de institutos, en 12 la categoría es otras jurisdicciones, en un caso particular hay una universidad, es el caso de Salta, la UPAP, Universidad Provincial de la Administración Pública. Y algunas de las principales variables que fue estudiando tienen que ver con esta realidad organizacional específica o institucional específica. En primer lugar, el rango. Con esto me refiero, en el caso en que esto se puede comprobar, del nivel que ocupan en el organigrama específico, en el mapa del Estado provincial. En la mayoría de los casos se trata de instituciones de nivel medio a bajo, es decir, direcciones, es el caso mayoritario, hay 13 que son direcciones provinciales de distinto tipo, que esto incluye 3 IPAPs, los de Buenos Aires, Jujuy y Santiago del Estero. En 3 casos se trata de subsecretarías, estoy como subiendo en el rango, que de nuevo incluye 2 institutos provinciales de administración pública en Tucumán y Tierra del Fuego, una secretaría y 2 que son programas, es decir que, perdón, me está haciendo eco la presentación. 2 que se trata de programas. Es decir, que no tienen una institución con un nombre, como si fuera dirección subsecretaría, sino que son programas de capacitación en las provincias que los realizan distintos organismos específicos. Estos son los organismos que pertenecen a la administración centralizada de cada provincia. Otros organismos tienen formas institucionales distintas. En los casos el organismo desconcentrado, que es el IPAP de Mendoza, 2 entes autárquicos, los IPAPs de Río Negro y de Chaco, y 2 organismos fuera de nivel, el IPAP de Mendoza y el Instituto Superior de la Capacitación de la Cava. Los organismos que tienen estas últimas formas que nombré, estos últimos 5, tienen algún nivel de autonomía, y acá falta mencionar la Universidad Provincial de la Administración Pública de Salta, que además de autónomo es autárquico, porque es una universidad, una autonomía mayor respecto de la Administración Pública Provincial. La segunda variable relevante para esto, y después vamos a hacer un cruce entre estas dos que da algunos resultados interesantes, es cuál es la dependencia, de qué área del Estado depende o en qué áreas se incluyen, que nos va a permitir pensar algunas de las variables que guían la orientación de la capacitación, desde qué lugar se piensa y hacia dónde se dirige. En 5 casos depende de jefaturas de gabinete, ministerios de coordinación u otras áreas similares. En 5 casos de áreas de gobierno. En esta categoría incluí secretarías generales, ministerios de gobierno, y hay un caso muy particular que es el de la provincia de Misiones, el INFOGEP, que es el Instituto Provincial de la Capacitación, depende de la vicegobernación. Es un caso anómalo en la comparación. En 4 casos hay secretarías o ministerios específicos de gestión pública, función pública o modernización. En 4 casos, los organismos dependen de las áreas de economía, finanzas, hacienda. En un solo caso de educación, en un caso del Ministerio de Trabajo, y hay 3 entes que son autónomos, es decir, que dependen, digamos, están aislados, no pertenecen al organigrama de ninguno de los ministerios. Como decía, esto nos permite ver ya algunas orientaciones generales de desde qué lugar se piensa la capacitación. En algunos casos está considerado en áreas que son específicas sobre el Estado, la gestión pública, el empleo público, mientras que en otros está vinculado a otras áreas. En el caso de educación, por ejemplo, es evidente que la capacitación tiene un vínculo específico con la educación, pero no es educación formal. En el caso del trabajo, obviamente se va a vincular con la gestión de los recursos humanos o del empleo público. Eh, También es importante decir, los entes no siempre pertenecen al mismo área, ni que estén en un área determina sus objetivos específicos.
la reconstrucción histórica de cada uno será un trabajo para más adelante, pero sí es interesante ver esta foto de, ¿no?, cómo se encuentran en este momento. Después de esto quiero citar algunos otros datos que son relevantes, en particular la cuestión de la importancia creciente que tienen la capacitación a través de medios digitales. En particular, lo que podemos recabar es que 17 de estos 24 organismos tienen un campus o una aula virtual y que muchas de estas eran de creación reciente. Evidentemente, con el aislamiento social y el distanciamiento social dictados a nivel federal, no solamente a nivel nacional, debido a la pandemia, bueno, hubo una rápida conversión a la capacitación digital, que era un proceso que venía dándose de forma previa, pero que tuvo una aceleración muy potente y que esto se ve en formas, además, normativas y organizacionales específicas. Bueno, en el caso de los institutos fue posible recabar este dato que me parece muy interesante sobre cuándo fueron creándose. Es el dato histórico principal que tengo que permite construir una serie. El primero de los IPAPs creados es el de Tucumán en el 1973. Es muy interesante que es apenas un año más tarde que el INAP a nivel nacional, el Instituto Nacional de Administración Pública, que es creado en 1972. El siguiente caso es recién en 1991, el IPAP bonaerense, y ahí empieza un proceso de rápido crecimiento, de rápida aceleración de la creación de institutos provinciales de capacitación pública. En las últimas 2 décadas fueron creados todos estos institutos que tengo acá, el de Jujuy, el Infojet de Misiones, el ISC de Cava, el IPAP de Río Negro y ya en la última década 5 casos en Chaco, en Salta, en Mendoza, en Santiago del Estero y muy recientemente, hace algunas semanas, el de Tierra del Fuego, que fue, bueno, es un caso particular que además me forzó a rápidamente adaptar el cuaderno, el trabajo de investigación que fue medio como en paralelo a la creación del instituto. Pero bueno, es un muy buen dato el hecho de que se sigan dando procesos de innovación en términos de capacitación pública en las provincias, como obviamente representa el caso de esta creación de un instituto. Paso a mencionar algunos casos relevantes. El IPAP bonaerense es un instituto particular por el tamaño de la administración pública bonaerense. Es la provincia más grande en términos de población y tiene en consecuencia un aparato estatal muy grande y en un territorio muy diverso. Y tiene una historia particular que es que sirve para ejemplificar los casos. Cuando yo hablo de la creación de un instituto, no quiere decir que no hubiera capacitación previamente en esa provincia. En muchos casos hay todo en evolución institucional que va derivando en nuevas instituciones que en muchos casos representan saltos cualitativos o los resultados de procesos de innovación. En este caso, existía por un lado la Escuela Superior de Administración Pública y por el otro lado la Subdirección de Capacitación. Estos dos ámbitos se centralizaron, se fusionaron en uno en el año 91, que es cuando se crea este IPAP, que además tiene un área de investigaciones que es algo que me parecía relevante destacar. La capacitación muchas veces se da en forma paralela a otro tipo de procesos de gestión del conocimiento o, en este caso, de investigación, así como sucede en el INAP, sucede en muchas de las provincias. En 2 casos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el IPAP de Río Negro, la representación sindical tiene una importancia clave en los directorios. Esto me permite hablar un poco de cómo se gestionan estos organismos, en particular la cuestión de la dirección colegiada o de la existencia de un presidente o director institucional. En muchos casos se pueden trazar algunos paralelismos con la evolución de las provincias y la evolución del INAP a nivel nacional. Porque bueno, sucede en muchos casos que la forma que adopta la dirección del instituto es la de un directorio, una mesa amplia que incluye distintos sectores y el caso de la representación de los sindicatos estatales, de trabajadores y trabajadoras estatales en la dirección, es muy importante. Me lleva inmediatamente a una reflexión sobre la comparación que podría establecerse entre el FOPECAP, el Fondo Permanente de Capacitación a nivel nacional, y los casos específicos de las provincias. El IPAP de Chaco realizó, bueno, en el año 2015-2017 2 congresos de innovación en el Estado, donde participó el INAP y participaron investigadores de todo el país. Me parece interesante esto para pensar esto que hablaba al principio sobre la coordinación y la forma de pensar efectivamente en forma federal, pensar un país federal, como es el nombre de uno de los ciclos,
En el caso de la capacitación, ¿qué es uno de los procesos de innovación y de fortalecimiento de las capacidades estatales? Bueno, finalmente la UPEP de Salta, ya la he mencionado, es la única universidad de este tipo en el país y de nuevo representa una, una forma novedosa y original de pensar la capacitación que puede surgir de las necesidades o de las definiciones estratégicas en términos de empleo público de la provincia, pero permite pensar y permite que si tenemos esta información sistematizada, este estudio comparativo, bueno, es posible que pensemos que cada provincia pueda verse reflejada en los casos de las demás y podamos pensar así como el INAP puede aprender de las experiencias de cada uno de los institutos, organismos, jurisdicciones provinciales. Este es un cuadro de doble entrada en el cual que quise cruzar dos de las principales variables que permiten clasificar los organismos, el nivel jerárquico, rango y la dependencia institucional. Que lo que permite ver es que hay una cierta tendencia en algunos casos a que se concentren los organismos en ámbitos institucionales específicos. Como se ve en la mayoría de los casos, se trata de direcciones o de programas, es decir, de organismos de bajo rango, lo que indica probablemente que dependen de otras de secretarías o de ministerios dedicados a pensar en términos integrales la gestión pública, la función pública y que la capacitación del empleo es visto como una faceta de esa política. Y en particular, la jefatura de gabinete, los espacios de gobierno y de gestión pública tienden a tener una gran cantidad de organismos y esto representa un cambio que sería bueno poder pensarlo en clave histórica más adelante con respecto a la economía, los ministerios o secretarías de Hacienda, donde en otro momento histórico había mayor cantidad de este tipo de organismos. Habla esto de un cambio, una especialización de la función pública y una separación de la esfera puramente económica. Bueno, uno de los apartados de la investigación está dedicado a lo que llamamos la orientación o el contenido de la capacitación, que lo que nos permite ver es, bueno, estas son las formas organizacionales, institucionales, los organismos, pero esa capacitación que dan los organismos, ¿cómo se piensa? ¿Cómo se organiza? ¿A qué temas? ¿A qué áreas conceptuales? ¿A qué saberes se dirige? Una cuestión importante para pensar esto es esta tipología que presentamos al principio. Es una tipología muy general, pero de formas en las que puede orientarse la capacitación. Tendría un primer nivel que es pensar la capacitación como parte del desarrollo de la carrera administrativa. Esto implica una planificación estratégica, conceptual en el largo plazo. Un segundo nivel es pensar la capacitación como un programa anual. En este caso se trata también de una planificación, pero posiblemente a un plazo largo o mediano. Después hay un tercer nivel que podemos subdividir en dos partes, la capacitación orientada a necesidades puntuales, cuando surge la necesidad de formar empleados en alguna cuestión estratégica que se requiera por la implementación de la nueva política, por ejemplo, surge en respuesta a esa demanda una oferta de capacitación particular, o la capacitación desarrollada en forma episódica, no a partir de necesidades, sino de la producción de nueva oferta. Esta son tipos ideales, ningún organismo implica específicamente uno solo de ellos, ni completamente uno solo de ellos. La mayoría tiene alguna clase de capacitación que surge ante necesidades puntuales o por el desarrollo de oferta, en general combinado con algún tipo de planificación, o bien anual o bien a más corto plazo, pero que de nuevo habla de un incremento en la profesionalización de la capacitación en el sentido de poder pensarla no solamente a partir de las necesidades presentes, sino para formar integralmente al personal también de cara a las necesidades futuras. Casi todos los organismos clasifican, organizan su capacitación de acuerdo a algunos criterios. En particular, los puedo organizar en dos: el público objetivo al que se dirige la capacitación, en forma similar a los programas que realiza el INAP. Resulta interesante marcar, si bien la clasificación en general va a capacitaciones que se dirigen a todo el personal público, solamente a los mandos medios o a algún colectivo específico,
También hay algunos casos particulares como programas de capacitación específicas para el personal legislativo o para facilitadores de capacitación, que son experiencias destacables en algunas de las provincias. En segundo lugar, la capacitación se suele organizar en función de ejes temáticos o conceptuales. La comunicación, la atención a la ciudadanía y algunas cuestiones tecnológicas que fueron ganando mucho lugar, en particular el sistema de gestión documental electrónica, que siempre tiene un lugar muy importante, o el uso de otras herramientas digitales, muchas veces el caso de software, del paquete Office u otro tipo de mecanismos. Asimismo, hay algunos programas de inducción, cito los casos de Chaco y Tucumán, donde eso se destaca, que se trata de capacitación dedicada al personal que se suma, que comienza a trabajar en el Estado y que pasa por este primer programa muchas veces de carácter obligatorio. En segundo lugar, quería citar el caso para sumar un nuevo nivel, estoy hablando del nivel provincial, de ese nivel, pero también en el nivel local o municipal, hay algunos organismos que se dedican específicamente con algún programa o algún eje de capacitación a proveer capacitación para empleadas y empleados de ese nivel. En el caso de Córdoba, el Instituto de Capacitación a nivel municipal, el IPCAM, es una institución de creación reciente que está orientada completamente a este objetivo. Quería destacar asimismo la importancia que cobra el plan federal en muchas de las ofertas académicas de los institutos provinciales. Este plan es un plan que organiza el INAP en coordinación con las provincias, y que bueno, tiene este objetivo de pensar desde la colaboración entre niveles estatales, y efectivamente se comprueba al revisar y analizar la oferta de las provincias que tiene una relevancia importante. Con relación a la modalidad, bueno, esta investigación fue desarrollada en plena pandemia, terminada en los últimos meses, donde empezó a haber un retorno mayor a la presencialidad en todas las provincias, pero la modalidad virtual fue muy importante en el periodo analizado por este motivo. Sin embargo, la clasificación interna, para empezar, de esto en actividades sincrónicas, tutoradas y autoadministradas, en una forma muy similar a como lo hace el INAP, lo que me sorprendió positivamente, porque creo que se da un proceso a nivel federal donde se aprende mutuamente, es muy relevante. Para ir cerrando este tema, en varias de las provincias hay algún vínculo entre la educación formal y la capacitación. A esto iba también al principio cuando hablaba del caso del UPAP, y este tipo de procesos donde la educación formal y no formal establecen algún tipo de lazo son muy importantes y son experiencias innovadoras que generan nuevas experiencias de las cuales puede aprenderse. Quiero citar dos casos separados de esto. Por un lado, programas de terminalidad educativa orientados a que el personal que no haya concluido algún nivel educativo específico, la educación media, incluso educación inicial, pueda concluirlo. En el caso del organismo de Entre Ríos, por ejemplo, esto se da. O específicamente, tecnicaturas, diplomaturas, licenciaturas, tengo ahí las provincias donde tomé como ejemplos para cada una de ellas, en cuestiones específicas de empleo público que se realizan junto con o directamente mediante los organismos de capacitación provincial. Bueno, eh, simplemente algunas reflexiones finales, un punteo de los principales hallazgos y las principales conclusiones y también las principales ideas para seguir analizando y estudiando la capacitación federal. En primer lugar, una disparidad en términos institucionales y organizativos, que es a lo que iba al principio cuando marcaba las dos variables de dependencia institucional y rango jerárquico. Bueno, habría sido posible encontrar, por ejemplo, 24 IPAPs o 24 subsecretarías de capacitación pública. Ninguno de los casos se dio, sino una gran diversidad. Esto es propio del Estado federal, donde las administraciones públicas tienen necesidades muy distintas y características muy distintas, tanto en términos del tamaño del Estado provincial, como de las tareas que resultan más importantes, ya sea por el desarrollo del Estado, o los factores específicos de las políticas estratégicas que diriman las distintas gestiones. Esto también indica distintos niveles de profesionalización.
Y a eso iba cuando decía, la capacitación es proveída por organismos de nivel intermedio a bajo, en particular direcciones, algunas subsecretarías y algunos programas que no llegan a tener el rango de dirección. Ahora, para entender esto, este artículo es una foto del año 2022 de los 24 organismos. Pero esto es el final de procesos, y ni siquiera es el final, porque son procesos que continúan, de muy largo plazo, que implican evoluciones institucionales específicas y el fortalecimiento de capacidades estatales que permiten que la capacitación adopte formas, en muchos casos, de creciente profesionalización. Estos son procesos de innovación que requieren tiempos específicos de maduración, y que se ve, y lo citaba cuando citaba los casos de la creación de los últimos 2 IPAPs en Santiago del Estero en 2018 y en Tierra del Fuego ahora en 2022, que muestran que esa evolución va dando nuevas formas, nuevos institutos, nuevos organismos, lo que demuestra que estos procesos, esta renovada actividad en la administración pública, en el nivel provincial que citaba Oslak hace 25 años, bueno, ha dado frutos y los sigue dando porque estos procesos deben continuarse y es importante no pensarlo en términos de qué formas organizacionales son mejores a nivel, como si todo fuera una misma cosa, sino qué formas deben darse las provincias para sus necesidades y sus estrategias específicas de formación de capacidades estatales, de capacitación, de profesionalización de las administraciones públicas. El último factor que quiero marcar es la creciente relevancia de la capacitación en línea, de las herramientas digitales en términos generales, las capacitaciones en tecnologías de la información y las comunicaciones, en uso de software, en incluso capacitaciones sobre cómo capacitar en línea son crecientes en todas las provincias y esto va a requerir de procesos tecnológicos muy particulares, que es una evolución que vamos a tener que seguir analizando y pensando en los próximos años. Bueno, con esto cierro mi presentación. De nuevo, muchas gracias a todas y todos por el espacio. Muchas gracias, Dante, por la presentación. Gracias a Pablo también. Nosotros desde la Dirección de Capacitación Federal del INAP, en cuanto accedimos a este material y el trabajo que estaba haciendo Dante, nos pareció que era fundamental poder incorporar a esta presentación que trabaja sobre la institucionalidad las voces y las experiencias de aquellos y aquellas que trabajan desde cada una de las provincias. Entonces, en esta oportunidad nos pareció que era interesante sumar 3 perfiles diferentes o 3 casos distintos dentro de toda esta diversidad que viene mostrando Dante en su trabajo. Y en ese sentido, invitamos a que hoy nos cuenten y nos están acompañando los representantes de las provincias de Tucumán, Neuquén y Tierra del Fuego. Yo ahora voy a presentarlos y presentarla a ellos para que puedan hacer sus presentaciones. Los invitamos a que nos contaran cómo trabajan desde sus provincias y cuáles son los desafíos que tienen, en algunos casos a partir de la experiencia también de la pandemia, cómo tuvieron que redactarse. Y entonces convocamos, por un lado, nos acompaña Luis Marchetti, que es el director del IPAP de Tucumán. El IPAP, como contaba Dante, es el más antiguo, cumplió la semana pasada, si no me equivoco, 49 años, así que bueno, tiene toda su trayectoria. Y Luis está desde el 2005 como director de este IPAP, es profesor de comunicación social y fue secretario de Cultura de la provincia, así que también con mucha experiencia. Voy a presentar a los 3 y después les voy dando la palabra. Por parte de la provincia de Neuquén está Karina Moral. Karina es directora provincial de capacitación y fortalecimiento de la función pública, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y Asuntos Públicos del Ministerio de Economía e Infraestructura de la provincia de Neuquén. Es licenciada en Comercio Internacional de la Universidad Católica de Cuyo, cuenta con 15 años de experiencia en la función pública a cargo de diferentes áreas técnicas del Ejecutivo Provincial, coordinó espacios de gestión y planificación en articulación entre el sector público y privado, fue directora provincial de Comercio y Servicios de la Subsecretaría de Industria del Ministerio de Producción e Industria, directora provincial de Planificación y Capacitación del ex Ministerio de Producción y Turismo y directora general de la Universidad de Vinculación del Sector Privado del COPADE. En este caso
justamente Neuquén es uno de los que no tienen instituto como tal, sino que tiene otro tipo de institucionalidad. Y finalmente, Nicolás Bohemo, por parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que es esta nueva incorporación, el más joven, que es reciente. Nicolás fue recientemente designado como director del Instituto Provincial de la Administración Pública, es educador y aprendiz permanente, sus estudios en el profesorado de Ciencias Sagradas y Filosofía y su profundización en Ciencias de la Educación ayudaron a moldear su perfil profesional. Así desempeñó su tarea de formación y docencia en colegios e institutos superiores desde una perspectiva holística y una mirada atenta hacia las personas. Entonces tenemos tres propuestas diferentes, tres perfiles distintos de las personas que nos acompañan a contarnos desde su mirada y ponerle un poco más de carne y traer las voces de esta institucionalidad que nos traía adelante. Así que yo te doy la palabra a Luis como primer presentador y luego cuando vos finalices, seguimos con Karina y con Nicolás. Invitamos a quienes nos siguen desde el chat a que nos puedan dejar también sus preguntas, sus comentarios, también, bueno, Dante, Pablo, Vilma, si quieren al final retomar y que podamos hacer un intercambio entre todos y todas. Adelante, Luis, gracias. Muchas gracias, Valeria. Bueno, en primer lugar, me gustaría resaltar el valor del trabajo presentado por Dante previamente. Creo que esto nos pone frente a una mirada federal desde lo nacional. Es decir, mirar la Argentina desde la provincia en un marco, desde las provincias en un marco nacional. Yo creo que ese es un paradigma importante de trabajo para nuestros institutos de capacitación. Y también creo que este trabajo nos invita a profundizar y estrechar los vínculos entre el INAP y las jurisdicciones provinciales. Y yo los invito a que el trabajo de Dante sea un punto de partida para que las provincias comiencen a contar su propia historia. Pablo hablaba al principio de la importancia de este entrecruce de saberes, y creo que de eso se trata, de que rescatemos y compartamos los saberes aprendidos, porque va a ser una manera de poner en común la experiencia, la historia y la trayectoria de nuestras instituciones. Como bien Valeria decía, el IPAP de Tucumán la semana pasada, el 24 de mayo, cumplió 49 años. Nos parece importante destacar que el IPAP de Tucumán fue creado por ley, no por un decreto administrativo, lo que le da una mayor jerarquía y estabilidad a la institución. Y estos 49 años nos ponen frente a un desafío, que es cómo contar una historia de 5 décadas. No se asusten que no voy a contar ahora la historia, ¿no? Bueno, las dificultades que nos encontramos, en primer lugar, la ausencia de archivos, de registros. Todos saben que la mala costumbre de los argentinos, muchas veces que en un cambio de gestión de gobierno es borrón y cuenta nueva, y lo que pasó atrás queda relegado al olvido, al archivo directamente. Entonces, nosotros nos planteamos este desafío de escribir nuestra historia desde lo que se tenga documentado, informes de gestión, registros, otras fuentes escritas, pero contarlo como una historia viva.
protagonistas. Perdón, ¿me están escuchando bien? Hola, sí. Decía la importancia de contar una historia desde los protagonistas de la capacitación, no tan solo a partir de los informes de gestión, de los registros, sino rescatar los testimonios de la gente que participó activamente en los procesos de capacitación. Tenemos muchas herramientas para utilizar en esto. Yo les sugiero la storytelling, que es una manera de contar un relato, que es la que estamos utilizando nosotros y que podemos en el futuro próximo poder compartirlo. Bien, esta ley que hacía alusión de creación del IPAP establece claramente la misión y función del organismo. Y también establece otra cosa interesante, que es que toda actividad de capacitación, cursos, conferencias, jornadas, talleres y toda asistencia técnica y financiera externa de cualquier repartición del Estado provincial deben ser previamente aprobadas por el IPAP. O sea que de alguna manera, ya desde sus inicios la ley le da un posicionamiento importante a la institución. Por supuesto que de hecho las reparticiones tienen su margen de discrecionalidad para manejar sus actividades en el rubro. Y convivimos con algunos espacios especiales de capacitación, al margen de las áreas que las mismas reparticiones vayan a crear. Pero en Tucumán, por ejemplo, funciona la Escuela de Gobierno, un instituto de capacitación legislativa, una escuela de abogados de Fiscalía de Estado, con los cuales, bueno, el desafío que tenemos ahora es tratar de coordinar esfuerzos e ir avanzando hacia un trabajo conjunto. De hecho, en breve lanzamos la primera experiencia de trabajo conjunto con la Escuela de Gobierno. Siguiendo la hilación de la presentación de Dante, el ámbito en que se encuentra ubicado el Instituto de Tucumán. En sus orígenes fue creado en la órbita de la Secretaría General de la Gobernación. Pero desde el 2002 pasó a depender de la Secretaría de Gestión Pública y Planeamiento. Esto para nosotros fue una bisagra muy importante y una gran ventaja. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Gestión Pública tiene a su cargo todo lo referido a la formulación de proyectos y programas de planificación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Es decir, los grandes temas de la agenda política. De hecho, desde el 2002 hasta la fecha, la Secretaría de Gestión Pública fue la responsable de instalar estos grandes temas de la gestión en la administración pública. Yo haría referencia a los temas de modernización, innovación, desarrollo local, gestión por resultados, lineamientos estratégicos, el trabajo con las ODS, la gestión de calidad. Sí, son los temas que se generaron desde la Secretaría hacia la administración pública. Y esto señala un marco dinámico para el instituto, para el IPAP. ¿Por qué? Porque nos permite elaborar ofertas de capacitación en consonancia con estos temas de la agenda pública. Las ofertas de capacitación del IPAP de Tucumán se nutren de demandas, por un lado, y requerimientos de las reparticiones, demandas específicas. Los lineamientos marcados por la Secretaría de Gestión Pública en su planificación estratégica, que es lo que hacía referencia recién. Los resultados de las encuestas de satisfacción que se organizan que se implementan al finalizar
cada actividad de capacitación. Estas vienen para sus funciones laborales. Y por otro lado, también forma parte de las ofertas de capacitación perdón, ¿me escuchan? Se está entrecortando un poquito, sí, Luis. Bien. Se entrecorta. Si podés retomar Por lo favor. último. Sí, bien, gracias, muchas gracias. Decía que las ofertas de capacitación del IPAP se nutren de demandas, requerimientos específicos de las reparticiones, lineamientos marcados por la Secretaría de Gestión Pública en su planificación estratégica, los resultados surgidos de las encuestas de satisfacción que se realizan al finalizar cada actividad de capacitación y la oferta del Plan Federal del INAP. Esto quiero resaltarlo porque para nosotros la oferta del Plan Federal es un complemento fundamental para nuestra oferta de capacitaciones. Esta oferta se instrumenta a través de programas académicos, programas generales, cursos y talleres. En modalidad presencial, virtual y mixta. ¿Y cómo se instrumenta? A principios de años se presenta la oferta en reunión con los directores de la Administración Pública Provincial. Se difunde a través de las redes sociales, se abre la apertura de inscripciones en un sistema diseñado especialmente para el IPAP, el SIGEA, el Sistema de Gestión Académico, donde se inscribe el capacitando, se registra la asistencia y se realizan las encuestas posteriores de satisfacción. Claro que esta planificación operativa que se presenta no es cerrada. ¿Por qué? Porque durante el año se agregan actividades requeridas, ya sea por la agenda pública. Por ejemplo, este año incorporamos a la planificación operativa 2022 la capacitación sobre ley Yolanda en medio ambiente. O también demandas específicas de las reparticiones sobre temas concretos. En Tucumán no hay relación entre la capacitación y el desarrollo de la carrera. Desde 1991 están congelados los ascensos e ingresos por concurso. Es decir, que la capacitación es una actividad voluntaria del agente público, salvo en aquellas que son requeridas por la propia organización, por la propia repartición. Y no obstante eso, los agentes se capacitan. A pesar de no recibir ningún incentivo material o tangible para su desarrollo laboral, muchas veces en contraturno. Y los cursos que ofrecemos siempre se abren con un cupo completo y en varios casos es necesaria realizar una réplica. Yo quiero decir que en ese sentido estoy muy orgulloso de los agentes públicos de mi provincia. Estas capacitaciones se realizan las presenciales en un aula que tiene física, que tiene el IPAP, en Casa de Gobierno, y también en el aula virtual que fue creada en tiempos de pandemia y que nos adiestró de alguna manera en todo lo que es la capacitación online. Dentro de la oferta, siguiendo un poco los lineamientos que planteaba Dante, hay programas académicos o de educación relacionados a la educación formal,
tenemos 2 diplomaturas, una en gestión de la administración pública, que ya lleva 18 años ininterrumpidos de realización, en convenio con la Universidad Católica de Tucumán. Luego tenemos una diplomatura en gestión pública local destinada a municipios y comunas, en convenio con la Universidad Nacional de Tucumán. Una tecnicatura superior en administración pública, convenida con el Ministerio de Educación de la provincia y en articulación con la Universidad de San Martín. Y hemos trabajado hasta el 2014 con el programa de terminal secundaria en 28 sedes de todo el territorio provincial. La direccionalidad de la capacitación, fundamentalmente nuestros públicos están identificados como mandos medios, administrativos, auxiliares técnicos y agentes municipales y comunales, distinguiendo mandos medios y agentes públicos. La pandemia nos puso a nosotros frente a un gran desafío, a una necesidad de reconvertirnos. Hasta el 2020, todas nuestras capacitaciones se daban en formato presencial, todas. La única experiencia que teníamos en capacitaciones virtuales eran las generadas por el INAP. Ustedes piensen que Tucumán es la provincia más chiquita del país. ¿Sí? Aquí todo queda cerca de alguna manera. Es decir, si la gente no venía, íbamos nosotros. Entonces, lo presencial era lo natural dentro de la modalidad de capacitación. Claro, pero la pandemia nos puso frente a la necesidad de reconvertir toda nuestra oferta, pasarla a modalidad virtual. Creo que lo hemos hecho con mucho esfuerzo y estamos satisfechos de lo logrado. Esto también implicó una reconversión funcional, es decir, porque tuvimos que adquirir nuevos saberes, nuevas habilidades, redefinir puestos laborales y también una reconversión en la visión que tenemos de nuestra institución. Reafirmamos el compromiso de que lo importante no era tan solo el producto, es decir, el curso, que el curso salga bien, perfecto, con mucha asistencia de gente, muy participativo, sino que era muy importante la contención de este agente público que estaba atravesando 2 años de situación pandémica, con todo lo que eso implicaba. Que el agente público se sienta acompañado en ese proceso, sienta que el IPAP estaba a su lado, que esto no era una cuestión, digamos, de sentir como un peso la capacitación, sino como muchos de la gente nos decía, un cable a tierra y una manera de ayudarme a seguir creciendo en el Estado. Se volvió a entrecortar, Luis, ¿vos nos Agradezco escuchás? muchísimo esta invitación. Bueno, sí, yo ahora sí. Sí, estamos con conexión pésima. Sí. Estaba despidiéndome, Valeria, agradeciendo mucho esta invitación y bueno, dejarle la palabra a los compañeros que vienen posteriormente. Muchas gracias, Luis. Le damos la palabra a Karina Moral de Neuquén. Buenos días a todos y todas, ¿se escucha bien? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Valeria Chorny y a todo su equipo del INAP y a las autoridades de INAP por habernos invitado a participar para contar la experiencia de Neuquén en este desafío de capacitar a los agentes y públicos
provinciales. Voy a compartir la pantalla, si les parece, para ir siguiendo la presentación. Valeria, ¿vos me podés informar si se está viendo la pantalla? Ahí se está empezando a compartir. Ahí te confirmo en cuanto esté. Perfecto. Ahí aparece, si querés ponerlo ahí está en pantalla completa, perfecto. Bien. Entonces, como les decía, bueno, voy a comenzar con el tema del marco normativo institucional, un poco aportando el estudio que realizó Dante en relación a la provincia de Neuquén, el marco normativo que nos regula. Nosotros tenemos la Ley Orgánica de Ministerios que define las distintas funciones. Nosotros no somos un instituto como mis pares que hoy me acompañan, somos un área dentro de la Administración Central, que sin embargo tiene un marco normativo que nos permite la funcionalidad y la adaptación de muchas cosas que le voy a contar a lo largo de la presentación. En ese sentido, la ley orgánica lo que establece son las funciones y dentro del Ministerio de Economía e Infraestructura, del cual dependemos, tiene todo lo concerniente al empleo público, todo lo que es la gestión del recurso humano, incluida la capacitación y la formación. También tenemos un decreto desde el año 2008 que establece las funciones específicas de la dirección provincial, que le permite definir las capacitaciones, hacer las priorizaciones anualmente, seleccionar a los capacitados en una serie de funciones que nos permiten desde el marco normativo poder llevar adelante nuestra tarea diaria. Y en esta gestión de gobierno que nosotros iniciamos en el 2020, se aprobó por disposición de la subsecretaría el Plan Plurianual de Fortalecimiento de la Función Pública para el periodo 2020-2023, donde se establece una red programática ajustada a los desafíos que tiene la institución para poder fortalecer las capacidades del Estado. Como les decía entonces, nuestra estructura orgánica es una dirección provincial denominada Capacitación y Fortalecimiento de la Función Pública. Dependemos de la coordinación operativa dentro de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y Asuntos Públicos, que es el órgano rector en materia de gestión del recurso humano en todas sus dimensiones dentro de la Administración Pública Provincial. Y dependemos del Ministerio de Economía, como les mencionaba, que él tiene a cargo toda la que es la regulación de los distintos sistemas de la administración financiera y de control, incluido algunos otros sistemas conexos como el de recursos humanos. Nuestra misión es formar y capacitar a las y los agentes públicos provinciales, y asistimos también a los municipios, para perfeccionar y profesionalizar el desempeño de la gente en su función pública, promoviendo una gestión de calidad orientada a la ciudadanía. Como bien les decía, el plan plurianual en esta gestión de gobierno establecimos como 5 programas en los cuales vamos desarrollando las distintas actividades que realiza el área. Un programa fundamental es el de desarrollo de competencias. Lo que busca es generar esas competencias necesarias para las y los agentes en su puesto de trabajo. Son cursos cortos, ya sea virtual, autogestionado o tutorado o presencial, pero la temática aborda en relación a su puesto de trabajo cómo fortalecer sus capacidades. También tenemos un programa de educación formal para los agentes públicos, desde el acompañamiento de la terminalidad primaria hasta ofertas de nivel superior en articulación con instituciones educativas, en este caso con el Consejo Provincial de Educación de la provincia de Neuquén. Tenemos un programa de formación continua extracurricular. Para nosotros fue un desafío incorporar este programa para sumar ofertas tipo diplomatura, donde podemos focalizar el tema de la especialización o el perfeccionamiento en alguna temática en particular que no se puede abordar con un simple curso. Entonces necesitan unos trayectos formativos concatenados para generar mayores conocimientos y habilidades en una determinada temática. También tenemos un programa de fortalecimientos a los facilitadores. Nosotros trabajamos mucho con una red colaborativa. Esa red nosotros le llamamos facilitadores de gestión, que son nuestros coordinadores, son representantes de cada uno de los organismos que trabajan son designados por la máxima autoridad y son nuestro nexo con nosotros y con los agentes públicos para el relevamiento de las demandas, necesidades de capacitación, para la puesta en marcha de las capacitaciones, para el acompañamiento de sus agentes. Y por otro lado tenemos como facilitadores del proceso de aprendizaje, que son los capacitadores
que nos acompañan en el desarrollo de los contenidos de los cursos o de las propuestas educativas, pero también en el tutorado o en el dictado de la capacitación. Y por último tenemos el programa de desarrollo de competencias orientadas a gobiernos locales, donde tratamos también de abordar y acompañar a los municipios en algunas temáticas en las cuales podemos acercar propuestas que se ajusten a la realidad local. Me parece interesante un poco contar la historia, porque como les decía, si bien nosotros no somos UNIPAP, el programa de capacitación y la formación para los empleados públicos tiene 30 años de historia. A lo largo de esa historia ha ido pasando por distintos niveles de áreas dentro de la administración pública, pero hay una decisión de gobierno muy fuerte en acompañar la formación de los agentes públicos, y esto se traduce en este recorte que yo hice de la historia. El primer programa se crea en el año 1992, y a partir de ahí fue sufriendo transformaciones, como fue modificándose la administración pública, pero siempre acompañando a la formación, como les decía. En el 2000 se crea el programa, estaba a cargo de una dirección, se vuelve a recrear ese programa que había empezado en 1992, se vuelve a retomar y lo tuvo a cargo una dirección. Posteriormente el cambio más significativo fue en el 2008, donde se reestructura las áreas y pasa a depender de otra área de gobierno, y ya se definen ahí claramente las funciones, como les había mencionado anteriormente, como las funciones específicas que hoy tenemos, y ya tiene un nivel de dirección provincial desde esa época a la fecha. Y lo que se puede rescatar de toda esa historia es que gran parte del periodo 2000 al 2008 fueron capacitaciones presenciales, y recién a partir del 2009 se incorpora la plataforma Integrar, que nosotros cuando nos asumimos hicimos algunos ajustes, pero ya empieza a tener la incorporación de algunas instancias educativas de manera virtual con un bajo porcentaje. Y traté de marcar un proceso disruptivo que fue para todos la pandemia, como recién el colega Luis mencionaba, cómo nos cambió la pandemia, nos tuvimos que readaptar a trabajar en la virtualidad. Nosotros, si bien teníamos la plataforma y había un porcentaje muy bajo de capacitación, no estaba todo preparado para poder desarrollar al 100% la virtualidad, y eso fue como equipo pensar si la pandemia había sido una amenaza o era una oportunidad para avanzar en este proceso digital de la capacitación en línea. Y nos tomamos como una oportunidad a partir de que el plan plurianual que habíamos definido al inicio del 2020 fue una readecuación de todos los procesos, la metodología y las propuestas. Tomamos como desafío el poder brindar herramientas a la administración pública, a todo el personal, para que pudiera resolver los problemas de la sociedad en un contexto atípico que era el aislamiento, donde teníamos que generar herramientas y fortalecer capacitaciones que los ayudara a trabajar de manera remota, en el teletrabajo. Y eso fue un gran desafío, la transformación de las capacitaciones al 100% virtuales. Luego les voy a mostrar algunos números y algunos resultados de este periodo entre el 2020 y a la fecha. Y a partir de este año nos sumamos algunas propuestas educativas virtuales en materia de formación, y uno de los desafíos que nosotros vamos teniendo año a año es que la adaptación al cambio va a ser constante y nos tenemos que estar preparando como institución flexible de forma continua. ¿Cómo nos organizamos como institución para poder llevar adelante todos estos programas que les comentaba? Nosotros las necesidades de capacitación para definir nuestra oferta tomamos las necesidades de los organismos públicos, también tenemos reuniones con los órganos rectores de cada uno de los estamentos y temáticas que se abordan de la administración pública, y como tercer elemento son los lineamientos de gobierno y la normativa vigente, es decir, que hay una nutrida base de definición de necesidades de capacitación que nos permite luego definir la priorización anualmente sobre lo cual vamos a abordar. Y para ello, como les decía, tenemos dos actores estratégicos que son los coordinadores de los distintos organismos públicos y los capacitadores.
los capacitadores internos y externos a la administración pública, pero que no pertenecen a la dirección provincial, sino que son convocados como especialistas en cada una de las temáticas o profesionales que tienen experiencia para hacer una transferencia de conocimiento a otros colegas dentro de la administración pública. Nuestros cursos y nuestras capacitaciones van destinadas a todos los empleados públicos, pero también a los mandos medios y a las autoridades políticas, dependiendo de la temática que se aborda. Y nosotros trabajamos en la modalidad virtual, tenemos 2 plataformas, Integrar Capacitación y Integrar Académica. Como les decía, inicialmente hemos incorporado la presencialidad, hemos retomado la presencialidad, y lo que incorporamos a partir del 2021 fue una base de datos que dentro de un sistema del propio ministerio, porque si bien el área tenía la posibilidad en forma continua de poder reflejar los resultados de las capacitaciones, era una foto. Y nosotros con la virtualidad necesitábamos tener una validación de los datos, porque los volúmenes que manejábamos en la virtualidad era muy distinta a la organización presencial. Como para mencionar, entre el 2020 y 2021 tuvimos un registro de 20.000 agentes para la participación de las capacitaciones, y poder previamente validar esa información era muy difícil con el sistema anterior, así que con la colaboración de la Subsecretaría de Hacienda se pudo crear un módulo dentro del sistema que nos permite validar, llevar estadísticas, y hoy a los diferentes organismos pueden tener un reporte de cómo viene siendo la capacitación de sus propios agentes. El paso que nos sigue en el transcurso del año es poder descentralizar ese proceso de inscripción con los coordinadores y que tengan acceso a la base sobre sus propios empleados. Y esta base de datos se nutre con Moodle, que son las plataformas que les mencionaba, y a su vez Moodle nutre a la base de datos y vamos teniendo los reportes y los resultados de ese proceso formativo. Entre los coordinadores y los capacitadores son el nexo con los agentes públicos. Nosotros llegamos de manera directa con algunas capacitaciones, pero la gran mayoría es a través de nuestros aliados estratégicos, que son los coordinadores de los organismos. Como les decía, algunos resultados que les quiero compartir de lo que fue el 2021 en materia de esta reorganización y este desafío que nos presentó como equipo. Nosotros, como yo les decía, habíamos empezado parte en enero y parte en febrero, y en marzo, cuando teníamos todo previsto presencial, fue girar y poder readecuar rápidamente para dar respuestas al Estado y poder que el Estado pudiera dar a la ciudadanía, fortaleciendo las capacidades digitales en cada uno de los organismos. Readecuamos el sitio web, generamos un canal donde hoy es público gran parte de los contenidos propios que se desarrollaron, ya sea del propio equipo o de los contenidistas que fueron convocados. Readecuamos las 2 plataformas, como les mencionaba, se articuló capacitaciones con 35 agentes públicos, que son nuestro nexo en los cursos, y también con los coordinadores. Tenemos 28 coordinadores provinciales y 14 coordinadores municipales que se van redefiniendo paulatinamente, y nos tomó, en todo este trabajo hicimos 135 capacitaciones y certificamos 10.775 cursos, digamos, otorgamos certificaciones, y lo que nos presentó como desafío fue incorporar en la línea de trabajo de formación académica, fueron 2 propuestas educativas virtuales. Diseñamos la Tecnicatura Superior en Administración Financiera del Estado, y la presentamos ante el Consejo Federal de Educación, que ya la tenemos aprobada, y brevemente por poner en marcha junto con el Consejo Provincial de Educación, pero dictada desde nuestras plataformas. También diseñamos la diplomatura en extensión universitaria de gestión pública con perspectiva de género y diversidad. Esta propuesta fue para pensar como un trayecto formativo que apuntara hacia la transversalización del género y la diversidad, no solamente en la organización, sino también en las políticas públicas. Esta hemos comenzado este año, a partir de abril de este año. Y la tecnicatura, que me olvidé de mencionarles, muy importante, es pensar en una formación destinada exclusivamente para los empleados públicos, que tenga una visión sistémica de los que integran la administración financiera y no esa mirada parcial de que
comúnmente tenemos dentro de la administración pública sobre solamente nuestro puesto de trabajo y que no se visualiza la interrelación que hay con el resto de los sistemas dentro de la propia administración pública. También con el trabajo que realizamos con el INAP, en la puesta en marcha del Plan Federal, tuvimos 1.400 participaciones de agentes en el año pasado, en el marco de las distintas propuestas, tanto autogestionadas como con las universidades. Estos son algunos de los números como para sintetizar y de los resultados que tuvimos durante este periodo que nos tocó transitar. Y les cuento como algunos desafíos educativos y algunos desafíos institucionales como área que tenemos por delante, algunos más en el corto plazo y otros pensados a mediano y largo plazo. Como les contaba, la puesta en marcha ya arrancamos en abril, pero tiene duración de 8 meses. Están participando 270 gente en 4 aulas virtuales. La propuesta es con una certificación conjunta con la Universidad Nacional del Comahue, con la sede que tenemos acá en la provincia, o sea, con la universidad, y está compuesta por 7 módulos y 2 talleres con expertos de distintas partes del país que nos han acompañado en esta temática para poder abordar esta mirada transversal en las políticas públicas. Sumamos como desafío algo que el INAP viene desarrollándose mucho, pero que nosotros en la provincia no teníamos esta propuesta, la del ciclo de webinar abierto, que acompaña a la diplomatura, pero que tiene que ver como unas instancias a lo largo de ese proceso con algunas personalidades y expertos que tienen mucha trayectoria en la materia de género y diversidad, como el caso de Dora Barranco, que nos acompañó con el primer webinar, y a lo largo de toda la diplomatura vamos a tener otros especialistas que van a ir como aportando una mirada estratégica y compartiendo sus saberes para cómo pensar en la transversalización en la administración pública, en el Estado. Como les decía, la puesta en marcha de la Tecnicatura Superior es una tecnicatura pensada exclusivamente, como les decía, para los empleados públicos. Es un título habilitante, tiene una duración de 3 años. En el proyecto de la propuesta tiene 27 materias, incluidas prácticas profesionalizantes. Así que estamos terminando de ajustar algunas gestiones internas para poderla lanzar, y ambas propuestas educativas son 100% virtuales. O sea que se nos suma también el desafío de cómo adaptar y cómo incorporar en el equipo estas nuevas propuestas de trabajo para poder acompañar a los agentes públicos en su profesionalización. Y un último desafío en el tema educativo es cómo incorporamos nuevas temáticas, porque las demandas son muy altas y a veces no alcanzamos a dar respuestas a todas las necesidades que se nos van planteando, pero sí queremos ir incorporando como desafío nuevas propuestas educativas en las distintas modalidades para ir acompañando los cambios que se van sucediendo y las priorizaciones que va estableciendo el gobierno, como les decía, para dar respuesta a la ciudadanía. Y en materia institucional, nosotros tenemos como desafío algunos de estos. Quise traer algunos de los de ejemplos, digamos, de aspectos muy importantes que nosotros tenemos como desafío. Una es la readecuación de los marcos normativos. Si bien nosotros tenemos función y tenemos varios marcos normativos que ya les relaté, hay que adecuarlos a esta nueva realidad que tuvo que ver con la virtualidad, el paso al 100% de la virtualidad, así que nos queda trabajo para adecuar esos marcos. También tenemos como desafío la incorporación permanente de las tecnologías, la adaptación de los sistemas, las actualizaciones de las plataformas, aplicaciones que estamos pensando en desarrollar, cómo llegamos mejor a nuestros agentes públicos y cómo los acompañamos para que puedan sostenerse a lo largo del tiempo en cualquiera de las formaciones educativas que llevamos adelante. Y también nos sucede como otro elemento como desafío institucional es la interacción generacional de los equipos y de la red de facilitadores para lograr un equilibrio en la puesta en marcha de las actividades del área. Eso es parte de la gestión del cambio para la adaptación constante que tenemos que hacernos para poder brindar respuestas que agreguen valor a cada una de las acciones que realizamos para fortalecer las capacidades del Estado. Es decir, tenemos que pensar
de que el cambio va a ser constante, va a ser permanente. Tenemos que lograr, como yo les decía al principio, ser una institución flexible, tener un equipo que se pueda adaptar. En este transcurso de todo este periodo tuvimos que readecuarnos las funciones que teníamos dentro de la misma área para poder, entre todo el equipo, prepararnos para dar estas respuestas y ir resolviendo cada una de las dificultades que se fueron presentando, pero que creo que tenemos que pensar no solamente nosotros las áreas de capacitación, el desafío de la gestión del cambio, sino también las instituciones educativas, las instituciones del Estado van a tener que ser flexibles, van a tener que ser inclusivas, vamos a tener que preparar herramientas, no solamente en temas digitales, sino también en cómo adaptarnos a los cambios constantes que se nos van a ir presentando. Y uno de los últimos desafíos institucionales que tenemos es ampliar la matrícula e incrementar la retención de las y los participantes. La realidad es que la participación en pandemia frente a la virtualidad tuvo un comportamiento, la vuelta al 100% a la presencialidad en la provincia de Neuquén ha ido modificando esa participación en los espacios virtuales y por eso fuimos sumando también la presencialidad, pero hay que combinar esas modalidades de trabajo para, bueno, lograr realmente poder llegar cada vez a mayor cantidad de agentes, pero también aquellos que se acceden puedan retenerse en el tiempo para mejores resultados. Un poco era contarles brevemente la experiencia de Neuquén, como les decía, siempre son desafíos en cada uno de estos cambios o en cada uno de estos procesos. Creo que con el equipo, y aprovecho para agradecer a mi propio equipo que me acompañó durante toda esta transición que fue la adaptación, y creo que con los resultados que hemos tenido y los que estamos intentando llevar adelante, es una línea de trabajo que va a continuar desde la dirección provincial en poder brindar propuestas educativas para acompañar a cada uno de los agentes públicos. Muchas gracias. Gracias, Karina. Le damos la palabra a Nicolás. Muchas gracias, Valeria. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Cari, te voy a pedir si ahí vamos. Muchas gracias. Por favor, confírmenme si pueden ver bien la presentación. Ahí se está cargando. Bueno. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vale, por tu presentación anterior. Qué privilegio es compartir este espacio con ustedes en el día de hoy. Qué lindo es volver a ver a Vilma y a Pablo. Valoro sus aportes en este último tiempo. Gracias, Dante, por tu labor de investigación. Quedo pensando en qué necesario es la elaboración y comunicación de los datos referentes a la capacitación en el ámbito público. Creo que es muy motivador conocer para después poder ejecutar. También gracias a Karina y a Luis, me quedo muy sorprendido y muy contento. Gracias por compartir sus experiencias en sus territorios. La verdad que es motivador para esta experiencia joven de Tierra del Fuego conocer otras propuestas, ya que nos hacen sentirnos acompañados en nuestra labor. En otro apartado de agradecimientos, quiero mencionar a Vale Chorni por la invitación a este espacio que hoy nos reúne, también a Vanessa Rúa junto a Mauro Solano por el acompañamiento permanente y comprometido en la construcción del IPAP en Tierra del Fuego. Y por último, y no menos importante, quiero dar las gracias al secretario general legal y técnico, el doctor José Capdevila, y también al gobernador de la provincia, el profesor Gustavo Melella, por su confianza y el compromiso que tiene en el proyecto, y no algo menor que es poner la capacitación en la agenda política. Así que este agradecimiento y este apartado va para ellos. Quiero mencionar que todo lo que desarrollaré a continuación y voy a compartir es un trabajo en equipo junto a la Subsecretaría de Empleo Público, que con su labor cotidiano ha hecho posible grandes avances en la construcción del IPAP,
Es por eso que me gustaría que tengan presente que detrás de toda esta presentación, detrás de cada una de mis palabras, hay todo un equipo de trabajo. Si no, no me voy a poner a decir los nombres por miedo a olvidarme de personas, pero hay todo un equipo de trabajo que piensa, que su corazón late y están motivados en esta construcción. Desde mi condición de profesor de filosofía, quiero detenerme al menos un momento en el título que presento en esta oportunidad, y refleja una característica de nuestra impronta, ¿sí? La palabra que me quiero detener, hacer un freno, es la palabra Asia, ¿no? Muy en línea con lo que mencionaba Cari al final de su presentación. La palabra Asia nos puede llevar hacia recorrer acciones que conllevan movimiento, búsquedas, procesos, reflexiones, pero sobre todo una construcción constante del instituto, ¿no? Vamos a tener como esta capacidad de ir escuchando la necesidad concreta del agente público, ¿sí? Bien, particularmente hoy, esta experiencia compartida le da un nuevo aire al instituto, al IPAP, es un paso más de los que está dando y los que dará próximamente. Nosotros, toda la provincia tiene la muy buena noticia de compartir que en el mes de marzo del 2022, de este año, el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, a la Antártida e Isla del Atlántico Sur, da lugar al Instituto Provincial de la Administración Pública, el IPAP, como una iniciativa pública enfocada en la capacitación, en la formación, en la reconversión profesional del personal de todo el gobierno de la provincia. El corazón de nuestra propuesta se da a la luz de nuestra Constitución Nacional, la cual prevé que el trabajo es el medio legítimo e indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona, reconociendo, entre otros aspectos, el derecho a la capacitación. El aporte que nuestra Constitución provincial nos ofrece es una nueva mirada para ver la capacitación como un derecho. Y acá quiero hacer mención de la capacitación no como un beneficio extraordinario que brinda una institución. Esto nos invita a repensar no solo en la mirada que tenemos sobre la formación, sino también en qué entendemos como persona, ya que la capacitación nos exige un vínculo y nos compromete a esa relación. Por eso que abro esta pregunta de cuáles son esas imágenes que tenemos, imágenes de persona, imágenes de ciudadanía, imágenes de Estado, a la hora de planificar, diseñar y efectuar una capacitación. Estoy convencido en la importancia de poder reflexionar esto, también sobre el rol del Estado que tiene la capacitación y la formación, y me gusta también decir que es el acompañamiento de sus agentes, que también lo mencionaba Luis, ¿no? Poder hacer sentir que el agente público está acompañado por el instituto. Ya que ellos son los actores fundamentales, son los protagonistas para la mejora de la calidad de las políticas públicas y de los servicios que se brindan a toda la ciudadanía. La tarea del agente público, sin duda, es una tarea vocacional, vinculada a un servicio con el otro. Por eso que nosotros como instituto también tenemos el compromiso de estar al lado de ellos. Cabe también destacar que nuestra ley provincial establece como competencias propias de la Secretaría General Legal y Técnica las tareas vinculadas a los recursos humanos, la modernización administrativa y la profesionalización de la carrera administrativa para fortalecer, o sea, favorecer el fortalecimiento de un Estado moderno. Actualmente la Secretaría General Legal y Técnica tiene el compromiso de trabajar transversalmente con todas las áreas para favorecer el intercambio y el desarrollo de las propuestas de capacitación. Continuando, se suma otro aporte más, no solo nuestra normativa provincial fue la motivadora del espacio, sino también hicimos eco de lo que se destaca en la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que entre tantos valiosos aportes establecen criterios claros para comprender de alguna manera la capacitación al servicio de
el fortalecimiento institucional, ¿sí? Donde exclama la carta que dice: los sistemas de función pública deben incorporar mecanismos que favorezcan y estimulen el crecimiento de las competencias de los empleados públicos. Mantengan su alto valor, que mantengan un alto su valor de contribución y satisfagan en lo posible sus expectativas de progreso profesional, armonizando estas con las necesidades que tiene la organización. Vuelvo a esto, ¿no? Al diálogo que nos tenemos que comprometer a decir, bueno, ¿qué necesita el Estado? Pero también qué necesita el agente público, ¿sí? Con todo el equipo no queremos dejar de nombrar todos los aportes que nos han ofrecido desde la Comisión de Capacitación y Empleo Público, que nos han inspirado a seguir construyendo un país más federal en la unificación de esta propuesta, y también la contribución que nos ha otorgado la colección de libros de cuestiones de Estado del INAP, especialmente la segunda entrega, elaborada por la subsecretaria de Fortalecimiento Institucional Beatriz de Anchorena y Gustavo Badía, que bajo el título Hacia una revalorización de la función pública, encontramos palabras ahí de Hugo Cormick y nos motivan a recorrer un abanico bastante amplio de todas las corrientes de pensamiento, donde podemos profundizar esa imagen de Estado que pensaron los sindicatos, los distintos referentes políticos, para que de alguna manera poder develar la información necesaria para aproximarnos al Estado que queremos. Este libro, vuelvo a mencionar, me lo regaló antes de venirme para acá a Tierra del Fuego, Pablo y Vilma, así que se los quiero agradecer. Todo ello, todos estos aportes, este corazón de la propuesta, busca afrontar las transformaciones más profundas en el interior del aparato público, generando un impacto que se refleje en el fortalecimiento de las capacidades estatales. Entendemos que esta instancia, como el inicio de diferentes acciones y respuestas al servicio de una sociedad y a una atención detenida de la ciudadanía, ¿sí? La cual creo que es el motor vital de nuestra tarea. Anteriormente, y a modo de antecedentes, un poco también los nombraba Dante, es importante mencionar que en el 1991, año de la provincialización de Tierra del Fuego, el INAP tiene una gran incidencia en términos de políticas y capacitación en nuestro territorio. Pasaron aproximadamente 25 años desde este hito para observar una política pública provincial explícita tendiente a institucionar la capacitación de los empleados públicos. Recién en el 2016 se instrumenta el ESCADE, ¿sí? La Escuela Superior para la Conducción y Alta Dirección del Estado Provincial, la cual era dependiente de la Secretaría de Calidad de la Gestión Pública del Ministerio de Jefatura de Gabinete. El ESCADE se abocó al mejoramiento y fortalecimiento continuo de las capacidades del Estado provincial mediante actividades, programas y algún tipo de sistematización con el foco y con el objetivo de la capacitación de los agentes públicos. Sin embargo, acá es una opinión, yo creo que carecía de una centralización de las necesidades de todas las áreas, ¿no? Donde estén contemplados todos los agentes públicos que trabajan en nuestro Estado provincial. Es por eso que a partir del 2020, un año que fue muy fuerte para todos, la Subsecretaría de Empleo Público participa activamente de la Comisión de Empleo Público y Capacitación del COFEFUP y va difundiendo actividades referentes a la capacitación del INAP, y muchos de nuestros empleados públicos se van sumando y van teniendo ese primer vínculo con la capacitación. Luego, en el 2021, la Subsecretaría de Empleo Público da comienzo a la planificación, a la organización y al dictado del curso de inducción a la administración pública para los ingresantes a planta permanente. Durante este periodo también se comienza el debate y la reflexión y una construcción interna con miras a profundizar la institucionalización de la capacitación y la centralización de todos los cursos. Con este camino recorrido, ¿sí? Nos pusimos manos a las obras, todo el equipo nos puso manos a las obras
Y comenzamos a dar los primeros pasos, que gracias al convenio de coparticipación que firmamos junto a la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, el secretario general legal y técnico de la provincia, José Capdevila, y el director del INAP, Mauro Solano, nos hizo sentir que no estábamos solos en el camino, ¿no? Este primer convenio. Este convenio nos ofreció un marco de asistencia, de cooperación recíproca entre la Secretaría y el gobierno provincial, el cual tiene como fin el desarrollo de actividades y proyectos conjuntos tendientes a promover la implementación de acciones vinculadas al fortalecimiento institucional, el empleo y también la capacitación de funcionarios, funcionarias y agentes. Ambas partes hemos acordado en facilitar el intercambio de información académica, publicaciones y actividades que resulten necesarias. Y así fue que hicimos acción, hicimos carne este convenio, ya que en el mes de abril coordinamos una serie de reuniones a modo de inmersión de las diferentes políticas y dinámicas que lleva el INAP. Nos han facilitado información, encuentros y contactos para no sentirnos perdidos en el camino. Asimismo, la Dirección General de Planificación y Desarrollo de Personal dependiente de la Subsecretaría han mantenido diferentes reuniones con referentes del IPAP de las provincias de Chaco y también de Tucumán, en donde se ha recabado información relacionada a la creación, a la normativa, organización, presupuesto, propuestas de capacitación, entre otros temas. La verdad que han sido reuniones muy valiosas que aprovechamos para agradecer su disponibilidad en este tiempo. Luego de todo este bagaje de información, de experiencias asimiladas, nuestro desafío es reconocer desde dónde partimos, ¿sí? Interactuar y dialogar con los diferentes ministerios y secretarías y también jurisdicciones que estén otorgando actualmente capacitaciones a los agentes públicos que están comprometidos con el Estado provincial. Entonces, tenemos que aquí identificar de alguna manera sus características cuantitativas con respecto a cuántos cursos se dan en cada sector, cada cuánto tiempo se otorgan, cuántas personas asisten y más. Y desde lo cualitativo, más con respecto a los contenidos, ¿no? Contenido, las dinámicas, las pedagogías implementadas, cuáles son esas herramientas de evaluación, hay un acompañamiento luego del curso, etc. Después, para esto lo sacamos un poco también del INAP, nos preguntamos, bueno, ¿cómo podríamos hacer este relevamiento? Y la mejor forma para relevar esta información, que creemos que es muy valiosa para reconocer el punto de partida, empezamos a dar paso a la imagen del CTC, ¿no? El Coordinador Técnico Técnica de Capacitación, perfil que, como dije, hemos apropiado del INAP, para, bueno, relevar, conocer y estar en continuo diálogo con las demandas de capacitación de cada uno de los sectores. Por otro lado, creemos sumamente importante el compromiso de institucionalizar la política de capacitación para dar visibilidad y reconocer las potencialidades que tienen los empleados en la administración pública. Creemos que el IPAP es una oportunidad de revalorizar, resignificar la tarea del Estado, ofreciendo herramientas concretas, ¿sí? Dando un acceso al conocimiento para el desarrollo de estas capacidades, aptitudes y habilidades profesionales. Creo que estamos atravesando acá en nuestra provincia un momento clave en la creación del instituto para poder brindar esta oferta centralizada de formación, para ofrecer un perfeccionamiento continuo y dar lugar a una reconversión profesional, ¿no? Como último avance y novedad, entrada, como aquella cartelera donde veíamos toda la oferta de cursos en nuestra universidad, bueno, acá va a estar el portal virtual donde se va a ofrecer toda esta oferta de cursos que se van a estar dando. Así que me animo a seguir adelante un poquito más. Estos son los primeros diseños que hemos trabajado, con toda un sueño detrás de cada uno de esos links.
ojalá tener una aproximación a investigaciones, a cuáles van a ser esas relaciones institucionales y convenios y demás. Algunas de nuestras, ya de estos links ya están llenos de contenido, así que esto nos da mucha alegría. Como verán, los cursos en este momento, el relevamiento no se hizo, pero ya se están dando cursos, como mencioné, de la inducción a los agentes públicos y las novedades abajo, ¿sí? La verdad que estamos muy, muy contentos. Quiero agradecer por la escucha de este tiempo y mandarles un muy, muy fuerte abrazo desde el fin del mundo. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Karina y Raúl. Si les parece, podemos prender ahí las cámaras para tenemos unos minutitos para hacer el cierre. Tenemos alguna preguntita que nos han dejado a través del chat, una muy concreta para Luis de Tucumán, referente a si los capacitadores son externos o internos a la organización. Eso, si querés, Luis, ahora lo comentás. Y por mi parte, nada más que agradecerles a Dante por su presentación, obviamente, y a los tres referentes. Nos encantaría escuchar a todas las provincias, pero bueno, vamos a seguir haciendo seguramente ciclos para que puedan contarnos sus experiencias y sus desafíos, que son, como verán, muy diversos y muy rico escucharlos. Así que, Luis, si te parece contestar la pregunta, y después Pablo, Dante, les doy la palabra para que hagamos un intercambio final. Bien, gracias, Valeria. Bueno, los capacitadores son tanto externos como externos, internos como externos. Depende de la temática. En aquellos temas relacionados a la gestión pública o específicamente relacionados a temas que tienen que ver con la agenda política, son por lo general funcionarios de la administración pública que dan la capacitación. Entendemos que son los que están imbuidos de la cultura organizacional y de los temas de una manera profesional para poder transmitir a los capacitandos. En otras capacitaciones donde tiene que ver fundamentalmente otro tipo de competencias en el capacitador, supongamos comunicación verbal, escrita, redacción, digamos, no, realmente acudimos a capacitadores externos, ¿no? Gente que, digamos que de una manera, bueno, tiene su trayectoria capacitando, pero utilizamos, digamos, los dos tipos de capacitadores. Gracias. Gracias, Luis. Pablo, ¿querés? Bueno, gracias, Valeria. Muchas gracias a Dante, por supuesto, por la presentación. Nuevamente, gracias a Valeria por el armado, por la organización de este seminario. Quería retomar en el muy poquito tiempo que queda algunas de las cuestiones que comentaron Karina, Luis y Nicolás, a quienes por supuesto les agradezco la presencia y los comentarios, que hacen referencia a tres cuestiones que han puesto de manifiesto buenos argumentos para rebatir o replicar, o por lo menos marcar un contrapunto con ideas que circulan sobre el Estado. En primer lugar, acerca de la supuesta falta de dinamismo del Estado, ¿no? El Estado, hay una idea que circula, el Estado es un medio estructurado. Karina señaló múltiples ejemplos del esfuerzo que hizo el Estado para hacer el tránsito de la presencialidad a la virtualidad en la capacitación en Neuquén. Luis también hizo lo propio, pero fue muy enfática Karina en relación a esto, y ella hizo una referencia al cambio permanente y convertirse en una institución flexible. Me parece muy importante, en primer punto, destacar que el Estado es cualquier cosa menos una institución anquilosada y estática. Está permanentemente en funcionamiento y al mismo tiempo este seminario lo que pone en manifiesto es que está generando conocimiento también, respondiendo a las demandas de la ciudadanía y de los múltiples actores que se acercan y del contexto. Punto 2. La supuesta falta de apertura del Estado, que el Estado se cierra, ¿no? La necesidad del gobierno abierto. Acá quiero
retomar cuestiones que plantearon Luis y Nicolás. Luis dijo algo muy importante, ¿no? ¿Cómo se crea, cómo se diseña la oferta de capacitación en el IPAC de Tucumán? Porque hay una encuesta de detección de necesidades, hay una política estratégica de la Secretaría, hay una definición estratégica del IPAC, y después tenemos el Plan Federal. 4 instancias de articulación, de diálogo, de interacción, que procuran captar y alcanzar una síntesis virtuosa de las diferentes necesidades, ideas y orientaciones de diferentes actores que forman parte, que son relevantes en la decisión de la capacitación. Cualquier cosa menos una institución que se cierre. Y acá quiero sumar algo que también planteó Nicolás, que para mí es un valor, que él dijo la importancia de poner en la agenda política la capacitación. Esto es muy importante, ¿no? La capacitación de las y los agentes públicos implica conocimiento técnico, decisiones técnicas, pero también decisiones políticas. Las y los funcionarios somos quienes damos sentido estratégico a la acción pública. Esto no es un inconveniente, no es una distorsión, no es ruido, es muy importante para darle sentido, orientación y conseguir que toda esa potencia y capacidad que tiene el Estado alcance y tenga una transformación, logre transformaciones significativas. Para esto es importante que ingresen las agendas políticas y esto procure organizar todas esas capacidades públicas que por supuesto hay que seguir construyendo, y la capacitación contribuye a la construcción y fortalecimiento de esas capacidades. Y en tercer punto, un tema sobre el cual podemos hacer seminarios eternos, que es el federalismo, ¿no? Este seminario de hoy es un granito de arena humilde, pero a nuestro modo de ver muy importante, porque pone en manifiesto la importancia del plan federal, pero al mismo tiempo pone en manifiesto un diálogo horizontal, ¿sí? Juntarnos desde el INAP con las provincias de diferentes regiones del país, y que ponen en manifiesto, como bien lo señalaba tal vez con más énfasis Nicolás, por supuesto hay una primera instancia de articulación muy fuerte a través del plan federal que coordina Valeria Chorny, pero además esta interacción, si quiere, más micro, más reticular, que señalaba Nicolás en este proceso que nosotros celebramos también de creación de un nuevo IPAC. Así que por todo esto, gracias, felicitaciones y que continúen estos encuentros. Valeria, te dejo el cierre. Bueno, gracias Pablo, la verdad que me parece que con estas reflexiones cerramos bastante bien lo que fue la intención de este encuentro, que fue compartir el conocimiento generado a través de las investigaciones del INAP, pero además aportar justamente con la presencia de algunas de las provincias y este intercambio, como decías vos, horizontal y desde la propia experiencia, que nos interesa mucho poder visibilizar. Nosotros no nos interesa bajar, como se dice, lo que planteamos acá desde INAP, sino esto es un plan y una estrategia que siempre decimos que es co-construida con las provincias y que trabajamos a través del Consejo Federal de la Función Pública. Así que en ese sentido, por mi parte, agradecerles muchísimo nuevamente. Enseguida se desengancharon todos con la propuesta, por haber estado, por el tiempo de contarnos sus proyectos, sus desafíos, a veces también algunos problemas que se tienen para gestionar la capacitación, y de parte del INAP también ofrecerles nuevamente todo el apoyo para continuar trabajando en conjunto. Así que nada más que ese agradecimiento, y cerramos, y también agradeciéndole a todos los que nos han acompañado desde el chat. Generó mucho interés esta actividad que va a quedar disponible acá en el canal. Así que nada más que eso, si alguien quiere hacer algún otro comentario, y si no, bueno, cerramos y esperamos encontrarnos próximamente de nuevo. Bueno, gracias a todos y a todas.